Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Buswacker, una vez más compartiendo con ustedes un video demostrativo de un producto. Se podría decir que ya lo hemos exhibido muchísimas veces aquí en el canal. La marca varía. En este caso se trata de una videocámara Panasonic, de la línea Camcorder. En este caso es una Palmsight de 5 cabezales, lo cual pues es diferente a otros modelos, ya que la mayoría de videocámaras de este tipo en formato VHS Compact son de 4 cabezales, y algunas muy pocas vienen en edición o bueno en formato de 5 cabezales, lo cual pues va a dar una mejor calidad de, de reproducción y de grabación. ¿Ok? El modelo correcto de esta videocámara que están observando es PB-L681D. Y bueno, a la vista no lo trae el modelo, viene en la parte de la base, igual con el número de serie. Y bueno, les mencionaba que anteriormente ya hemos demostrado en este canal este tipo de videocámaras, que es muy parecido a lo que es Panasonic con JVC. Son dos marcas que se parecen muchísimo. Sus productos, en este caso tratándose de videocámaras VHS Compact, son bastante parecidos. Van a cambiar en algunas cuestiones. Unas van a traer pantalla monitor, otras no van a traer pantalla, pueden no traer antorcha, varían cuestiones muy pequeñas como en este caso. Y también por supuesto la cantidad del zoom, como ya lo dije anteriormente, la cantidad de cabezales, entre otros. ¿Ok? Este modelo de videocámara, la verdad está en excelentes condiciones, puedo decir en óptimas condiciones. Sin embargo, a pesar de estar en esas condiciones que les menciono, presenta un detalle muy curioso. Y bueno, yo quiero pensar que ese detalle se debe, muy probablemente, a alguna persona que estuvo pues jugando, curioseando con la apertura del monitor. Y bueno, con eso me refiero a que llegó un punto en que, miren, de tanto por ejemplo abrir y cerrar la compuerta, tú abres esta compuerta, presionas este botón y ya puedes ver el monitor, que por cierto está en óptima condición. No hay ningún indicio que indique que está craqueado, quemado, ninguna cuestión de esas. Sin embargo, yo supongo que eso es lo que pasó, que alguien estuvo de curioso abriendo y cerrando y abriendo y cerrando muchísimas veces, hasta que esta pieza que se alcanza a ver aquí en el fondo, está como anaranjada, que de hecho es el circuito impreso, llegó un punto obviamente que se trozó. O sea, los circuitos impresos, para los que no saben, son unas banditas de plástico. Vamos a poner un ejemplo como si tú tienes un billete para pagar. Entonces es de plástico y lo estás doble y doble y doble bastantes veces, y si ese billete pues al interior lleva metal, pues obviamente va a llegar un punto en el cual se va a trozar, se va a romper. Entonces eso mismo es por lo visto lo que pasó con esta videocámara. Ok, voy a hacer acercamiento para que puedan percibir mejor. Mira, ese es el circuito. Ay, caray, me pasé de zoom. Ahí está. Este es el circuito impreso. Entonces, cada vez que, mira, cerramos, y ahí se ve como si fuera una brocha que está barriendo. Mira, ahí al fondo se alcanza a ver. Y aquí, y ahí sobresale otra vez. Cerramos otra vez. Y está como si estuviera barriendo el piso. Ok, entonces, déjame abrir la toma. Entonces, en este caso, el circuito está trozado y por lo tanto el monitor no podemos hacer uso de él porque no está conectado, está trozado debido a este circuito impreso. Entonces cuando yo por ejemplo yo voy cerrando la compuerta, se ve el circuito que va haciendo como esto, va barriendo, ¿ok? Se va desplazando y va barriendo. Entonces la solución aquí es, por ejemplo, buscar un modelo de videocámara que sea compatible o el mismo, y reemplazarle el circuito
ok. No sé si la verdad sea de esos circuitos que vienen ensamblados o simplemente, cuando digo ensamblados es que, o planchados, que remueves como una tablita, entonces lo plancha, lo presiona y hace contactos, o será un circuito tal vez que va soldado, y si va soldado pues ahí sí va a ser más difícil porque es una soldadura pues casi microscópica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es micro soldadura, es algo muy pequeño. Bueno, fuera de eso, la videocámara tiene una estética, tiene una presentación formidable, no hay ningún problema con eso. Y lo que más interesa es que está reproduciendo y logra filmar también. Logra sacar señal al televisor sin ningún problema. Entonces, esta videocámara realmente la gente la busca mucho, pero para hacer respaldo de videocassettes. En este caso, mira, este es el videocassette que utiliza esta videocámara. Debe decir VHS Compact, VHS-C. Entonces, perdón, hay algunos cassettes que son en formato VHS normal, los cuales obviamente son más grandes. Tú metes el casetito este al centro y ya lo puedes ver en una videocasetera normal. Entonces, bueno, estas videocámaras son más buscadas para hacer funciones o labores de transfer, ¿ok? Entonces, en este caso, la batería sí la trae, pero obviamente por la antigüedad del equipo, ya no se garantiza que va a retener la carga, ¿ok? Cuando las baterías de este tipo están bien, si bien te va unos 15, a lo mucho yéndome muy grande, unos 20 minutos que te alcance la carga, ok, eso es lo máximo. Entonces, viene incluida esa batería original aquí en el paquete. Viene por supuesto su cargador que está acá al fondo, mira, ya está conectado, ahí está la lucecita roja ya encendida. Y en este caso eh, se utiliza un cable que de hecho es el que proviene del centro de carga. Ese cable, hay personas que me han preguntado aquí en el canal que si cómo se pide o cómo se busca o qué medida. La verdad desconozco qué medida sea, ok. Entonces lo puedes buscar como en este caso sería Panasonic Charging Cable VHS Compact, ok. Palabras claves que le debes de ingresar al buscador, entonces ya con eso te debe de dar resultados aproximados o exactos, ok. Entonces este es el cable perdón, este es el cable que utiliza, que proviene del centro de carga, y en este caso el cable se siente que está perfecto, está óptimo, no hay ningún problema con eso. De hecho, yo soy muy cuidadoso al momento de estar haciendo los demostrativos, inclusive cuando los estoy amarrando, respeto mucho la forma que traían, y utilizo lo que es pues una liga, pero todo esto lo hago con mucho cuidado porque si yo lo estoy moviendo mucho, ahorita en el video se lo estoy mueve, va a pasar exactamente lo que le pasó al circuito impreso. Entonces cuando la persona o el cliente quiera manejar la videocámara, pues ya el cable ya va a estar a un pelín, a un poquitín de trozarse, y va, pues bueno, ahí van a venir una serie de reclamos, ok. Entonces tenemos ese cable que proviene del centro de carga. De hecho, ese centro de carga es igual, y de hecho es compatible con el JVC. Tú puedes tener un centro de carga de JVC con ese mismo tipo de salida, conectas a una videocámara que no sea JVC, en este caso Panasonic, y viceversa, ok. Puede ser una JVC con un centro de carga Panasonic sin problema, ok. Les digo, son modelos de videocámara bastante parecidos. Entonces lo que vas a hacer en este caso, sin la batería colocada, vamos a conectar nuestro cable proveniente del centro de carga, ok. Lo vamos a conectar en este punto, ok. Listo, y ahí se escucha todo bien. La videocámara en este caso está apagada. Cámara es para filmar, VCR es para visualizar el contenido de los videocassettes. El visor va a tener lo que son los controles de reproducción cuando tú
coloques en VCR, vas a tener acceso aquí a los controles de reproducción debajo del visor, que por cierto en este caso el visor dice que es a color. Entonces por ejemplo ahorita no se ve nada porque está apagado. Y bueno, entre las características destacadas, ya lo decíamos, los 5 cabezales, estabilizador de imagen digital, supuestamente que 2 horas de la batería, aunque pues bueno, insisto, la antigüedad, ¿ok? Sensor de movimiento, zoom digital de, bueno, de definición alta. Ojo, no es alta definición, ¿ok? Ellos se refieren que puedes hacer un zoom con esta videocámara y va a tener una definición excelente, ¿ok? Eso se refiere. Zoom óptico de 20x, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, y dice que sí, o sea, estos los puede reproducir en una VHS usando el cassette que ya les comenté. Que por cierto, alguien había comentado sobre los cassettes en los cuales se introduce el casetito pequeño que usa esta videocámara. Ya es muy difícil, pero bastante difícil encontrar esos cassettes. Y si los encuentras, van a estar muy altamente valorados, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya es difícil. Una antorcha. Este es el micrófono. Y la antorcha en este caso, como ya lo he dicho antes en los videos, hay 2 formas. La primera es de modo automático. Quiere decir que cuando la cámara detecte que está en un ambiente oscuro, va a encender automáticamente la antorcha. Y cuando haya mucha luz, la va a apagar de forma automática. ¿Ok? Modo encendido de forma permanente. En todo momento va a estar encendida la antorcha sin importar qué condición de luz se tenga, ¿ok? Entonces, bueno. Y otras funciones para cuestiones como los fades, estabilizador de imagen también, el backlight, el control de zoom, muy propio de aquella época, esto. Generalmente las videocámaras ya lo traen por aquí, ¿no? Pero antes era así, ¿ok? Y de hecho este zoom, a diferencia de otros modelos previos a este tipo de videocámaras, lo hace rápido, ¿ok? Eso es una característica a favor, que lo hace rápido, porque los modelos anteriores lo hacían lento, iban acercando lentamente, y este no, este lo hace rápido, tanto para acercar como para alejar también. ¿Ok? Aquí está, 150x zoom digital contra 20x de zoom óptico, un zoom digital de alta definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué más se nos pasa a mencionar? Ok, cuando la tienes apagada la videocámara, se protege la lente. Y este es el botón para grabar. ¿Qué más? Aquí un control de brillo. Sin embargo, pues no podemos hacerlo porque está trozado el circuito, ¿ok? Y este botón es para expulsar nuestros videocassettes. Se recomienda que el monitor esté abierto para que no le cueste tanto trabajo botarla. Aunque sí lo abre, pero es mejor así para que no esté tan pesadito, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? La empuñadura aquí de este modelo de videocámara. Ahí está. Generalmente algunos modelos como estos sueltan, o el vinil se torna un poco pegajoso. Entonces en este caso sí había dejado un residuo por aquí. Ya lo limpiamos, todo perfecto, pero todavía se siente ligeramente, no mucho. Se siente como si se quisiera derretir, algo así más o menos, ¿ok? Entonces bueno, vamos a conectar también aquí nuestra señal de audio y video salida de 3.5 milímetros. Ya está. Este es el cable. Es muy importante que uses un cable, en este caso si vas a hacer transferencias, pues un cable que sea de calidad. En este caso casi no se nota, es un Radio Shack. Ahí está, Radio Shack, ok, chapeado en dorado de 24. Entonces ya lo colocamos aquí. Listo, ok. Entonces lo he colocado, bueno, he conectado la señal de salida de audio y video para que vean que efectivamente la videocámara sí va a sacar señal de audio y video hacia el televisor. Entonces también les voy a mostrar que el monitor, la pantallita, no va a encender porque está trozado, ok. Entonces vamos a comenzar primero con lo que es el modo videocámara, ok. A ver, vamos a ponerle aquí cámara. Ahí está.
Vamos a... Escucha mi voz. Se escucha un ligero eco. Es el sonido del micrófono que está captando mi voz. Así se logra ver. Esto es lo que veríamos en el monitor de la videocámara que está desconectado. Y también es lo mismo que vamos a ver a través del visor. Ok, entonces en este caso yo voy a mover la videocámara. Y ahí está capturando. De hecho aquí vemos el centro de carga, mira. Ahí vamos al centro de carga. Para acá vamos a ver aquí unas cajas aquí que tengo también. Y cuestiones como esas, ok. Vamos a, aquí va a aparecer, a ver si alcanza. Parte de mis dedos también. Bueno, ahí está dando imagen. Vamos a hacer un zoom. Ok. Alejamos. Ahí está, los movimientos son relativamente a buena velocidad, sobre todo cuando alejas, ok. Ahí está. Entonces ahí está dando imagen, está conectada la videocámara, todo, mira, ahí está conectada, está su foquito encendido, todo bien, salida de audio video y el cable de poder. Ok, lo que voy a hacer ahora va a ser grabar parte de. Entonces vamos a expulsar aquí el, ahí está, mira, así lo bota más fácil. Con el monitor estando abierto lo bota más fácil que si está cerrado, porque es un poquito más pesado. Okay, este es el cassette que vamos a utilizar. Siempre meterlo con cuidado, suave, y cerramos donde diga push. En este caso, por aquí a esta altura dice push, hay que presionarlo de aquí. Ahí está, ahí se escuchó el clic. Entonces, y ahí está el monitor, mira. Aquí debería de verse algo, pero no se ve nada porque, como dije, el circuito impreso está trozado. Sin embargo, mira, aquí en el visor sí se alcanza a ver. Vamos a ir un acercamiento, mira. Ok. Tendría que acercar mucho la videocámara aquí a la lente, pero igual, mira. Ahí estoy haciendo zoom, más o menos para que se den una idea, ok. Ahí estoy haciendo zoom, estoy alejando otra vez, ok. Solamente para que se den una idea del visor que sí está dando imagen, ok. Ya, por ejemplo, si lo ponemos aquí, a ver, mira, ahí está, aquí se ve mejor. Vamos a hacer un acercamiento, ahí está, mira, ok, a color, ok, listo, ok. Entonces lo que se está viendo en el televisor es exactamente como se ve en el visor también, ok. Bueno, entonces ahora vamos a grabar, y en este caso, a ver, vamos a filmar. Creo que se enciende un foco rojo aquí. Ya estamos grabando, mira, aquí en el monitor de la televisión, aquí dice margen superior derecho, grabando a velocidad SP, Standard Play, ok. Por ejemplo, vamos a hacer un movimiento aquí de paneo, vamos a hacer un acercamiento a la caja, ok. Subimos un poquito. Esto es lo que me refiero, que el zoom tiene alta definición, alcanzamos a leer bien las letras, ok. Ahí está 4X, voy a darle más zoom, ya aquí ya se como que se pierde un poquito. Ahí está 6, 7X, ya como que en 7X ya se puede perder un poco, ok, pero ahí está. Entonces vamos a finalizar la grabación. Pausa. Ok.
Ahora vamos a regresarlo. Oh, bueno, necesito cambiar a lo que es modo VCR. Ahí está. Ok, VCR mode. Ok, vamos a regresarlo todo. Está regresando. Está bien suave como se ve el menú porque es al estilo como era antes, con esas letras así como cuadraditas. Así era antes. Vamos a hacer acercamiento. 3, 2, 3, 2, 1. Ya estamos grabando. Mira, aquí en el monitor de la televisión aquí dice margen superior derecho, grabando a velocidad SP, Standard Play. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer un movimiento aquí de paneo. Vamos a hacer un acercamiento de la caja. Ok. Un poquito. Esto es lo que me refiero, que el zoom tiene alta definición. Alcanzamos a leer bien las letras. Okay, ahí está 4X. Ya. Dale más zoom. Ya aquí ya se como que se pierde un poquito. Ahí está. 7X. Ya como que en 7X ya se puede perder un poco, ¿ok? Pero ahí está. Entonces vamos a finalizar la grabación. Ok. Ok, listo. Entonces ahí pueden ver que pudo filmar sin problema. Ok, vuelvo a decir que el único problema que tiene esta videocámara, que por cierto está en óptimas condiciones, es el circuito impreso que se ha trozado, posiblemente, muy seguramente de alguna persona nerviosa o con ansiedad extrema que estuvo haciendo esto miles de veces o cientos de veces y ya con eso. Ok, entonces lo que es la fase de filmación está aprobado hasta ahorita. Ok, y por si acaso algunos tienen duda de que si será que funciona, será que puede reproducir, vamos a hacer esta prueba de reproducción con 7 videocassettes distintos. Ok, son 7 cassettes distintos. Aquí hay, son 5, bueno, 8 cassettes. Vamos a hacerlo con 8 cassettes. Por allá tengo los otros 3, los vamos a dejar aquí, que está en su caja. Y bueno, ok, esta videocámara está excelente, no solamente en estética, sino para hacer transfer está muy apropiada. Entonces vamos a ir con el primero. Seguimos estando en modo VCR, ok. Entonces vamos a ir con el primer videocassette. Le damos una vez playback. Todo va a ser rapidito. Voila. Ok, ahí está. Right there. You're hiding everything, dummy. It's really hiding everything. Ok. Ah, mira, ahí seguía otra grabación. Son la calidad de grabación obviamente ha sido en otros equipos, y si hay fallas, distorsiones, son fallas de origen de la grabación. Ok, ahí está, mira. Ok, vamos a sacar ese videocassette y seguimos con otro. Que vamos a poner acá. Ok, vamos ahora con este videocassette. Play. Suave. Okay.
Otro tratamiento de la carita del muñeco. Está suave. El video del culto a la muerte, ahí está. Okay. No, no es culto a la muerte, es video de un muñequito que tenemos ahí. Ok, segundo, ok. Tercero. Todos ellos tienen material grabado diverso. Ok. Y como les digo, la calidad de cada video es diferente, ya que pues han sido grabados en diferentes equipos, en diferentes ambientes, calidades de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Ok, vamos a ir con el número 4. Está. Playback. Era uno fechado en el año 2000. Hace 22 años de este video y mira cómo lo puede leer perfectamente. Ahí está, perfecto. Se va el stop. Ok, vamos a ir con otro cassette. Ok. Ese fue el número 4. Vamos a ir con el número 5. Playback. Ok. Vamos a ir con otro cassette. Ok. Está. Sacamos este. Ponemos acá. Ese fue el cassette número 5. Viene el sexto cassette. Playback. Entonces, ok. Ok. Perfectamente. Este fue el número 6. Ah, caray, se cayó ya. Número 7, viene el número 7. Número 7, que es de unos doggies ahí, unos cachorros. Unos cachorros. Good boy. First sit. Sit. Fire roll over. Well, that's sit, silly. Lay down. Fire roll over. Roll over. Fire roll over. You can do it. Come on. Roll over, Fry. Fire roll over. You just don't know what this camera's doing in your face, do you? Eso sabe. Ok. Ese fue el número 7.
Y por último vamos a ir con el cassette número 8. Cassette número 8. Las marcas son todas distintas. En promedio son lo que es TDK, Maxell, ¿cuál otro? Fuji, JVC, Panasonic me parece también. No importa la marca, todos mientras sean VHS Compact son bienvenidos en esta videocámara. Ok. Listo. Pues ahí lo tienen. El cassette número 8 sin problemas también. Reproduciéndolo de manera perfecta. Okay, vamos a poner estos por acá. Este rato lo voy a marcar que quede para grabar. Bien, entonces de esta manera se comprueba y se deja documentado que la videocámara obviamente sí está funcionando de manera correcta. Ok, vamos a por último, como lo he hecho en otros videos, voy a comprobar lo que es voy a desconectar aquí el del audio y video porque ya no lo necesitamos. Vamos a desconectarlo. Ahí está. Ok, y lo que voy a hacer, voy a comprobar lo que es la antorcha. Para ello voy a cambiarlo. Estamos en VCR, cambiamos a cámara. Listo, ya no está conectado a lo que es salida de audio y video. Este lo guardamos también, no lo ocupamos. Bueno, sí lo ocuparíamos para observar, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es, la antorcha ahorita está apagada. Por ejemplo, está apagada y la vamos a poner en modo automático. Si detecta que a donde está apuntando hay poca luz, entonces va a encender de forma automática la antorcha. Ok, entonces, por ejemplo, para más fácil, vamos a hacer aquí sombrita y ahí está. Ok, ya lo detectó. Vamos a que apunte hacia arriba. Bueno, mejor le vamos a lanzar la luz del móvil. Ahí está, ya se apaga. Le hacemos sombrita y vuelve a entrar en automático la antorcha. La encandilamos y se apaga. Ese es el modo automático. Y el modo permanente o encendido, pues en cualquier momento, no importa qué condiciones sean, siempre va a estar encendida la antorcha. Ok, ahora sí lo vamos a apagar. Ahí está apagado. Voy a desconectar el cablecito. Ahí está. Ok, listo. Ok, y acá abajo, como les había dicho, aquí viene el modelo. Ahí está el fabricante y ahí está el modelo. Ok, funcionando a 6 volts, etcétera, etcétera, potencia tal. Y aquí otra vez viene el modelo y el famoso número de serie, terminación 905, para que vean que este video es real y es exactamente la videocámara que estamos promocionando o publicitando en nuestro anuncio. Ok, lo que ves es exactamente lo que vas a recibir. Ok, aquí está la batería, que por cierto pues es original también. Ahí se alcanza a ver. Ok, no le he tomado cuánto tiempo es que retiene la carga, si es que la retiene, cuánto tiempo, y si no, pues les digo, ya por la antigüedad de este tipo de videocámaras ya no es garantía que vaya a retenerlo. Ok, pero como tenemos el cable que proviene del centro de carga, este cable en realidad no nos va a hacer falta, no la necesitamos esa batería. Ok, sin embargo, como les digo, va incluida en el paquete. Ok, entonces pues bueno, de pronto las personas se les olvida pasar a la descripción. En la descripción siempre va a haber un enlace
con respecto a cómo darle servicio a todos aquellos productos que sean de cinta. Entonces, por ejemplo, hay personas que preguntan aquí en el canal, oye, tengo una videocámara igual, pero resulta que solamente se ve la pantalla azul, se escucha pero no se ve nada porque se ve azul. Ingresa al video que está en la descripción, hay un procedimiento para darle limpieza a los cabezales y con eso seguramente vas a lograr recuperar la señal de video. ¿Ok? Hay muchas personas que ya lo han hecho y les ha dado excelentes resultados, de hecho lo han dejado manifestado aquí en los videos, lo cual me da mucho gusto. Entonces ese procedimiento aplica para videocaseteras, videocámaras, caseteras de música, cualquier producto que sea de cinta lo puedes aplicar ese método y te va a dar muy buenos resultados, con excepción de que, por ejemplo, ya si al hacer ese método o ese procedimiento persiste la falla, entonces ya será necesario llevarla a revisión con un técnico especializado. ¿Ok? Entonces, en este caso, la videocámara requiere, en este caso este modelo requiere el reemplazo de el circuito impreso que está aquí, ya que, como les dije al principio, pues está trozado y eso impide que el monitor sea que se pueda visualizar el contenido en el monitor, aunque la ventaja aquí es que podemos conectar el cable de audio y video de 3.5 milímetros directamente al televisor sin problema. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya sido realmente de utilidad. Si es así, no se olviden de darle un like, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que tenemos para todos ustedes. Yo soy Gus Walker, que tengan un excelente día, nos vemos hasta luego, bye bye.